Empiezo yo. Si quieres. ¿De qué manera los espacios en los que se desarrollan las acciones contribuyen a delimitar los diferentes grupos sociales? Yo creo que ya al comienzo de la historia se está dividiendo a Bobby, porque aunque él es parte de la vecindad, no vive en una de las casas más lindas, vive en un callejón, y además cuando él llega a la plaza no dejan que él juegue con los otros chicos porque es sambo. Y además cuando él llega a vivir a los Estados Unidos, me parece que ya de inmediato empieza a vivir en un barrio donde están los otros latinos. Entonces no es que llega a vivir como el sueño americano, vive en un barrio donde todos los demás también hablan español y todo, y eso lo separa de, no sé, los americanos. Todos tienen que dar su punto de vista, ¿no? ¿Puedes repetirlo? ¿De qué manera los espacios en los que se desarrollan las acciones contribuyen a delimitar los diferentes grupos sociales? ¿Delimitar? Marcar los grupos sociales, no por el espacio en el que se desenvuelven. Bueno, yo creo que hay diferentes espacios como Olivia dice, pero creo que también se divide, por ejemplo, en la plaza donde jugaban fútbol, era un lugar donde por ejemplo, las clases sociales medio que se juntaban un poquito porque todo el mundo quería jugar el deporte, entonces ahí veíamos que no se delineaba tanto, pero ya vemos que cuando todo el mundo se va, por ejemplo, a sus casas y vemos que uno vive en el callejón y otros viven en otros distritos, como hemos visto en otros cuentos de este autor, también delimita espacios ya más sociales, y creo que donde se destaca más en los espacios sociales son en ese sueño americano, como estabas hablando, de que es esta tierra prometida donde todo va a ser bien si va, donde todo el mundo quiere ir para prosperar, y el lugar donde las personas están en ese momento, que están como estancados y sienten que no pueden progresar si no van a ese lugar. Yo creo que también, teniendo en cuenta los espacios, yo creo que los espacios también como que forman un tipo de gradación en la historia, porque empieza por un callejón, como en un barrio, empieza como en un espacio en el que a él lo mata porque no le gusta estar ahí, es como algo que no le interesa a él, algo que él no quiere ser, como vivir en un callejón. Luego más adelante como que se va yendo a la plaza, se va juntando con más blanquiñosos. Luego, bueno, la palestelería no tanto, pero el bowling se puede ver que al estar también en Miraflores es como de otro estatus social, un poco más elevado. Luego el colegio, se cambia de colegio, o sea, los espacios van agradando hasta el punto al que se va a Nueva York y acaba siendo como el punto culmine donde él siempre había querido estar, y que también presenta como esa gradación en la historia de todo su proceso de querer ser un blanquiñoso. Pero luego, después de estar en Nueva York, vuelve a haber como una degradación porque se puede ver que también acaba como en un barrio con un montón de gente como mezclada, que ninguno son blanquiñosos de verdad, así que luego, después de llegar a Nueva York, hay otra degradación porque luego además acaba en la guerra muerto, así que es como un tipo de gradación y degradación de espacios, que también es equivalente a la relación de la historia. Y creo que también hay un montón de como estereotipos, no solo entre las clases sociales, pero como nacionalidades de quién pertenece a dónde. Por ejemplo, acá en la página 305 sale que Keka no estudiaba con las monjas alemanas de Santa Úrsula ni con las norteamericanas de Villa María, sino con las españolas de la Reparación, y vemos como hasta en colegios ya la gente determina, en ese colegio va la gente de esta nacionalidad, o se actúa de cierta manera, y podemos ver que lo mismo pasa en Lima hoy en día, pero también pasaba en esta época. Perdón, en esa, sí, no, está bien, pero me parece que tipo que también es interesante como el hecho de que se hayan intentado elevar hasta en el espacio, ¿no? El tipo que tiene que ir al hotel, gracias a eso también se les acumula la deuda y se tienen que poner hasta, o bueno, se tienen que inscribir al ejército en el cual se dan a Corea, y ahí termina la tragedia, ¿no? Yo creo que todos los espacios son muy simbólicos.
simbólicos porque también al intentar querer ser algo que no es, pues al final, mira, acaban en Corea, que no es ni Estados Unidos, ni tampoco es Lima, es cualquier sitio y encima acaban muerto, no es como, no saca ningún beneficio de ser, de intentar ser blanquiñoso y tampoco ningún beneficio del espacio. Hasta algo más o menos, ¿no? O sea, tipo el hecho de que se vayan a Kentucky, no, Claro. es algo, ya, o sea, tipo ¿qué tan gringo puede ser? Aparte creo que, como vemos la grabación de la pared, de más lejos te vas de donde tú naciste, por ejemplo, más lejos te vas del callejón, como que su situación solo empeoraba más y más y más, o sea, de estar en el barrio, allá no tener la chica, de estar en Lima y como que te despides de tu trabajo porque te vistes diferente, a estar en Estados Unidos y vivir vivir en un parque público porque ya no puedes pagar ni la renta hasta que te maten en Corea. Vemos de que más el personaje se va alejando de sus orígenes, peor le va. Se eleva a lo que... Pero yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que es el origen, pero sino... No, yo creo que sí que hay como un mejoramiento en su vida y en lo que él quiere, pero luego acaba bajando, porque yo sí creo que a él le gusta estudiar, le gusta sacar buenas notas, además conoce a su amigo Cabanillas. Yo sí, creo que... Cabanillas, y luego como que acaba en Estados Unidos, o sea, al final y acaba en la guerra, conoce un montón de sitios y yo creo que por una parte hasta incluso a lo mejor como que le gusta el hecho de viajar y todo eso, pero yo creo que es como un tipo de subida y bajada, yo no creo que sea todo bajada. No, yo creo que sí, porque yo creo, o sea, no 100%, pero aún así, significativamente sí. Y es porque él siempre vivió con esta falsa premisa de que quería hacer algo que en verdad no era. Y al tratar de buscar esa identidad que era media falsa, comenzó a hacer cosas que él creía que eran por su bien, pero, o sea, si tú estás contento con lo que tú haces, perfecto, pero estabas buscando un sueño medio materialista que no siempre termina bien, en mi opinión. Hasta digo a ¿cómo se llama? A restaurantes gringos y todo eso, ¿no? O sea, no, pero yo estoy de acuerdo con Valeria, porque o sea, hasta si lo ves de una manera tipo que un graph, ¿no? Me parece que más es bajada que subida, aunque haya algo de... No, mira, bajé, pero mira, ahora vivo en este lugar. Pero después bajas de nuevo y bajas. Pero su estado mental Sí, no le permite juzgar bien a estas situaciones. Sí, como por ejemplo, cuando no lo aceptan en ser azafato o trabajar en la riña, como que él está destruido y el amigo de él casi se intenta suicidar, ¿no? Como que yo no llamaría eso una subida, ¿no? Como que nunca le sale muy bien y de la forma en que llega a lo que quiere ser, como llega ahí de mala manera, cuando llega ahí solamente se pone peor. Pero ¿en serio creéis que llega de mala manera? A Estados Unidos llega sin visa, con visa Bueno, turista. ya, pero me refiero, yo creo que logra un montón de objetivos que para una persona de su estatus social es muy difícil. Así que comparándolo, no te digo comparándolo con un Billy Mulligan, digo comparándolo con su clase social, me parece que es totalmente una gradación, o sea, pero una mejoría si él estuviera pensando bien, entendería que entre gringos él nunca va a ser gringo. Claro, es verdad que por su situación, por él ser de esa raza y al fin y al cabo él es lo que es, a lo mejor al final del todo la verdad se le vino muy de repente y acabó muerto en Corea. Pero yo creo que mira, ¿Crees que le estaba yendo bien a esto? ¿puedo dibujar como yo creo que es? Ajá. Pues pasarme a mí. Mira, yo creo que le cuesta muchísimo llegar, digamos que Estados Unidos es como lo máximo para él, que no es ser blanquiñoso, pero es un muy buen paso para empezar a hacerlo. Yo creo que le cuesta muchísimo, tiene que ir hasta el cine, ¿no? Además no tiene recursos, también hay que pensar que no tiene recursos, tiene que ir al cine para aprender inglés, no puede, casi un diccionario no lo entiende, le cuesta muchísimo y luego aquí una vez que llega es como para abajo, se choca contra la realidad y la acaban, Mientras la realidad le da una bofetada en la cara. También como que
hay Pero bajadas. Ya, no, pero ¿sabes Todos cuál es el estos problema? De objetivos y que estos el problema de este chico fue de que durante todo el tiempo O sea, él... es que empieza en nada y él, por su propia imaginación y como sus yo. propios recursos, No. acaba yo lo veo como... así, yo lo veo así. No acaba había... hasta más o menos No. lo que él consideraría un top. Y luego ahí se da cuenta que Estados Unidos, ser blanquiñoso en verdad no es eso. O sea, no es solo llegar a Estados Unidos. Así que aquí se topa con todas las realidades de que hay un montón de mezclas, de que no tiene dinero. Así que aquí hay un montón de factores y al final acaba muerto. Él empieza en algo porque empieza en su cultura, en que aunque a él no le guste, tenía algo que le pertenecía a él, eso era suyo y él lo renuncia. Como es distinto, como que él piensa que ha empezado en nada. Pero ¿tú crees, en serio, tú crees que con todo lo que él ha conseguido, que todo esto, luego que no le hace tener una cosita, es equivalente a todo esto? A lo mejor habría... Ya, ok. A lo mejor habría un Voy a estar de acuerdo con pequeño esto. bajo. Mira, voy a estar de Pero- acuerdo con esto. Aprender inglés por tus propios recursos. Mira, un Es poco que, así. ¿en verdad a lo- sabía ya, hablar inglés? Ya, esto sí, pero esto es mucho más parecido Mira, pero a esto yo que creo a que- eso. Mira, yo a lo creo mejor que- lo cambiaría así. Así Yo un creo poco. que él tenía algo antes y que de ahí No, baja. sí, pero esto se parece más a esto que a esto. Es que tampoco es esto. No se sientan, chicos. Hemos ido al carajo total. Nunca he tenido un seminario socrático como este. Y solo estamos a lo que unos 5 minutos. Sí, y ya pueden cambiar de pregunta. Otra pregunta. Siguiente pregunta, ya Santiago, ¿cuál quieres? Estábamos hablando de espacios. Ya. Sí, estamos hablando de espacios. ¿Qué condiciones definen a los personajes como representantes de un grupo social determinado? Las condiciones, pues... Sí, me parece que específicamente el hecho de que haya una, más o menos, una, ¿cómo se dice? Motif. Un motivo. No, no motive, motif. Es algo que... tema. Sí. Como tema de las el leitmotiv, el tema recurrente. Sí. Claro, el tema recurrente sobre las razas y todo esto, como... A mí me parece como tanta gente es caracterizada por su propia raza, se supone que más o menos representa algo más grande. Por ejemplo, tipo que los están generalizando a todos cuando dicen algo como que yo no juego con Zambos. El hecho que le pase eso a Bobby López me parece que tal vez se supone que represente a Bobby López como no todos los Zambos obviamente, pero como una gran población. Y creo que en temas de los estereotipos también influencia un montón el aspecto físico que le damos a una clase social, ¿no? En esta clase, por ejemplo, que los que tenían el pelo oscuro, ¿no? Que tenían la piel oscura, los ojos oscuros, eran clasificados automáticamente por una clase más baja. Por eso que casi ni siquiera conocer al pobre chico lo miró y dijo yo no juego con Zambos, porque automáticamente relacionó su apariencia física, o sea, no, era un Zambo, pero relacionó su apariencia física con un estatus y una condición social. Y es por eso que, por ejemplo, comenzó a salir con el Chalo Sander, de que era el que tenía el pelo más claro, el cutis sonrojado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Entonces, Creo que también es significativo como de clase social que, por ejemplo, la gente de la clase social más baja quiere subir de clase, como hasta en Cueca se Ajá, demuestra quería subir, eso, sí. que como ella no es de la clase social más alta que podría ser, tiene esta pasión por subir de clase, que también le termina haciendo mal, pero como tú no ves al Chalo Sanders queriendo subir de clase, como que él está bien y tú obviamente no ves a Billy Madigan queriendo como ser más, pero como toda la gente de las clases más bajas, tú ves que aspiran a ser más y eso está atado a no ser de esa clase social, no ser de esa etnicidad. Salvo Cahuí de Morales. Pero sí. me parece que... Pero Cabello Morales se también ve- lo vemos que se ha matado en Claro. abrir su negocio 20 Se años. siente orgulloso, Claro. ¿no? Ha De su trabajado raza duro. y en donde está, Ajá, ¿no? pero y también me parece que eso es una alusión a que ha tenido que trabajar mucho más por su estatus social. y también... Pero, perdón, al final me parece que cuando vemos como Billy Mulligan claramente se frustra con algo, ¿no?
porque se vuelve una persona infeliz. Normalmente cuando gente así se frustra es por razones económicas o sociales, así que creo que puede ser que Mulligan también haya querido, Y bueno, para aunque nosotros, no veamos que sea tan claro, explícito, ¿no? la forma en que está descrita la casa de Kentucky de Jody Mulligan, para la forma en que está descrita es como tiene todos los avances tecnológicos, pero después nos dicen como todas las otras casas en este lado. Entonces, no es que él era muy rico ni nada. Además, en Kentucky no es que hay mucha plata, pero en comparación a Perú y para Cueca, eso era como Claro, lo más. Queca, Perdón, Cueca es un país. Queca está feliz porque ya había sentido, pero el hecho de que Billy Mulligan haya estado en ese momento para comenzar no ha cambiado. Sí, no, Entonces, bueno, eso es lo él que solo me gusta. estaba en ese punto en Lima. Cuando cambia el escenario donde están, él ya no está El en baja. ningún lado. Ajá. Aparte es porque cuando tú te vuelves una persona, creo que la moraleja también que viene con esos personajes son de que cuando tú persigues las cosas materialistas también no hay tope, ¿me entiendes? Una vez que Keka tenía a Chano Sanders, ya bueno, ya no le gustaba porque ya había llegado a ese nivel, necesitaba algo más para revalidarse, ¿no? Por eso tenía que buscar a Billy Mulligan y así va, y lo mismo, por eso tenemos a tanta gente que como que persigue las cosas materialistas y termina siendo súper infeliz porque cuando tú persigues algo materialista, o sea, encontraste tu identidad, no hay tope, ¿me entiendes? Siempre vas a querer más porque siempre se va a poder más. Entonces ahí también está la moraleja de cuando quieres perseguir, qué cosas perseguir, ¿no? ¿Qué cosas vale la pena luchar? Sí, ¿Cuándo paras? Claro, ¿cuándo paras? ¿Me entiendes? Muy bien. Sí, bueno, o sea, hablando de la pregunta de qué condiciones definen a los personajes como representantes de un grupo social determinado, bueno, yo quería decir que sí, que aparte del color de piel y como físicamente, que también tiene mucho que ver, el pelo también, como por ejemplo también lo podemos asociar con La ciudad de los perros, Cava, el pelo, era Cava, ¿no? Sí, el pelo, o sea, hay rasgos que ya directamente también teniendo que ver con los estereotipos, como los asociamos con un grupo determinado, y también, pero también creo que también como los modales y la educación tienen mucho que ver porque él mismo dice que un zambo bien vestido o bien como camuflado entre, yo qué sé, arroz, creo que decía como... Sí, sigue siendo un zambo, refiriéndose a que tenía que aprender como modales, educación, también sus tradiciones, o sea, lo que comían, inglés, o sea, que no solo es lo físico, también... Claro. Y en temas psicológicos, para terminar lo que dice María, también creo que vemos que la gente de clase social más baja automáticamente se vuelve más sumisa, al menos en este cuento. Vemos que cuando todos los chicos, el narrador decía, cuando todos se iban a tomar una cerveza o a fumar, él se quedaba, López se quedaba en la sombra, solo siempre observando, nunca participando, y es como si ellos mismos se pondrían en ese estatus social más bajo y automáticamente ellos mismos se excluyan de esa sociedad que ellos creen que no pertenecen, pero quieren pertenecer a la misma vez, ¿no? Pero no saben cómo integrarse, supongo. También me parece que López no es tan representante de ninguna clase social, Tienes razón. porque cambia todo el rato, ¿no? O intenta, o aparenta cambiar todo el rato, que tanto que ya ni siquiera parece que pertenece a alguna clase, ¿no? Y me parece que no es como tampoco como que Keka representa a mucha gente, porque es un personaje que no es como que cada clase ve a los de abajo como claro. inferiores, ¿no? Y es como que si cada personaje en la pirámide social tiene características que son tan humanas de que cualquier persona en la pirámide social lo podría tener. Como que Keka y Billy podrían tener las mismas características de querer aspirar a algo más, de querer ser más ambiciosos, a pesar de que son de clases diferentes, ¿no? Keka piensa de las clases sociales más bajas lo mismo que Billy Mulligan Piensa de ella. Claro, sí, exacto. Entonces, las clases y las características psicológicas medio que eliminan las líneas de la pirámide, yo creo, ¿no? A pesar de lo físico. Aunque lo interesante es como esas líneas psicológicas están tan enredadas en la pirámide, ¿no? Sí, Eso que no pertenecen a una clase social, no es que la gente de abajo es la ambiciosa para arriba, ¿no? Todo se mezcla, supongo. A ver, ¿Siguiente? Ya. La siguiente es
¿qué tipo de narrador se usa en el cuento? ¿Ayuda o no a darle significación a la narración y por qué? Bueno, como hablamos la clase pasada, era un narrador homodigético, que es como la voz que está dentro de la historia, y vemos que el narrador se introduce en la primera página cuando dijo: todo empezó en la tarde, que un grupo de blanquillosos jugábamos con una pelota en la plaza Bolognesi, que está medio que incluyendo. Está escrito medio como si fuera una persona del barrio Sí, conocida. Sí, Alguien que conoció claro, a sí. Bobby No, y que después sí. lo vio caer. Sí, no, y que, o sea, no solo estaban formada parte del grupo de niños del comienzo, pero vemos cómo cuando se va desarrollando la historia, una vez más, el narrador mismo cuenta de que su madre nos contó un día que al fin Roberto había encontrado trabajo, y que vemos que el narrador siempre sigue medio que presente del barrio, presente con la familia, y medio que nunca se va y siempre lo tiene en la mira, ¿no? Porque después de tanto tiempo y tantos cambios, sigue hablando con la mamá de chico, ¿no? Entonces... ¿El narrador de qué clase social es? Era de los chicos, los blanquillos, blanquillosos. eran los blanquillos, eran quecas blanquiñosos por ahí, porque sí eran los chicos que salían a fumar, ¿no? Que Sí, tomaban, sí, que eran sí. parte del grupo integrado en la cancha. Pero, escucha, como miran, ni siquiera me parece, ¿no? Que el narrador no lo consideraba inferior. No lo No, conocía. para nada. Y No lo nunca, consideraba. y nunca... Además también dice que como que le integraba cuando estaban en un Sí, bar, sí, o le integraba. decía, ven, toma O sea, un es trago. verdad que decía, le Para Zambos. denominaba Zambo, sí, en lugar de, no sé, Claro, Roberto. parece que a lo que Así que a primera lo vez... mejor es como o sea, una cuestión de intentar quedar bien, porque Ajá. le sigue llamando Zambo. Y Bueno, pero ¿qué es? Pero la primera vez que Claro, en verdad pero lo discriminan. es que Eso no es un insulto. Es que depende Más o de la menos, ¿no? entonación, Como ¿no? le dicen cholito, vamos, Claro, Sí, ¿no? pero es como... Claro, es dependiendo de la entonación, pero siempre se suele pensar que si te lo dice una persona de una clase social más alta, directamente la gente lo ve como un No sé, un sí, insulto. no sé. Porque si un cholo Depende de le la dice- entonación, creo A lo yo, mejor y la sí, intención siempre comunicativa. Si un cholo le dice a otro cholo, tipo, cholo, vente, Sí, se puede nota ser. que es amigable, pero si uno que a lo mejor que no es cholo o que se considera una clase social más alta, se lo dice a un cholo, en verdad sí se podría ver Pero discriminado. también depende de si son amigos, y claramente eran de la Claro, misma... eso también. Sí, eso bueno, también. también me parece Pero es que no eran amigos, eran, Es que eran eran conocidos. conocidos. Pero lo que... Dale. Me parece de que porque el narrador es como un chico del barrio de Roberto, eso le da más significado a la historia, porque es como que lo cuenta de una forma más personal. Él siente que ha perdido una persona que era como una constante en el barrio, porque él siempre, sé que estaba medio apartado, que estaba observando y no necesariamente participando, pero como que era una presencia en el barrio, y ese chico, quien sea que está contando la historia, está diciendo como que qué raro que ahora ya no está en mi vida esa persona que yo siempre veía. Y creo que también ayuda, ¿sabes por qué? Porque como lo conocía de una forma más personal, si hubiera sido un narrador como tercera persona, hubiera sido raro que el narrador no piense que lo que está haciendo es raro y es ambicioso y, o sea, el tono de voz, por lo menos en esta historia, es gracioso, tiene un poquito de ironía, ¿no? No lo ataca directamente como que está loco, está demente, ¿qué está haciendo? No tiene propósito. Claro, Sí, pero- no lo está atacando, medio que lo entiende, y creo que eso ha ayudado a que la historia tenga un nivel más, que sea un tono más suave, ¿no? Y que solo relate la historia, porque si tú me cuentas esa historia a mí y yo no conozco a la persona, yo le contaría la historia a alguien más como si fuera una crítica hacia la persona que lo está haciendo, o sea, está loco, ¿me entiendes? Pero este caso no es el caso, ¿no? No lo cree. Pero yo no creo que ni le entienda ni no lo entienda. Eso es lo que a mí ¿cómo se dice? Me sorprendió del narrador, que a pesar de ser como un humano, una persona que más o menos está en ese grupo social, en plan está en esa sociedad en Lima, a pesar de ser un humano y un medio conocido, es como que da o sea, no da opinión, es como lo cuenta la historia muy objetivamente, porque cuando está hablando cuando está hablando de Claro, cuando está hablando de Keka, por ejemplo, que le da una paliza, o sea, no expresa ningún tipo de sentimiento de Pobrecita. de pobrecita o de... Ahí, También cuando muere él, o sea, no da ningún tipo de opinión como de sentimiento, y eso es lo que me parece raro, porque no es un narrador omnisciente que no sea parte de la historia y que no sea un humano, en plan... Es un humano que tiene sentimientos y aún así Lo cuenta, conoce, sí, ajá. lo cuenta muy objetivamente. Así que por eso mismo yo creo que en verdad no eran amigos, ni Nos le... cuenta como una tragedia
tragedia, más o menos. Sí, sí, Cuando sí. yo lo leo, Una parece tragedia, pero algo- graciosa. Una tragedia. Sí, ¿Tragedia por dónde? Sí, a mí ¿Lo cuenta como? ¿Tragedia? Sí, su Sí, lenguaje claro. es Lo súper- cuenta como si le da pena, Roberto. Sí, 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 eso sí. Sí, pero pena, pero no pena Pena, como pero pena como- tonto, pero pena de como que, como- ay, como que... Sí, o como sea, que- este que no, Esto es lo sí, que que no quería sabía, y sí, esto que no lo sabía, sacó que de no lo sabía que lo quería. mejor, ¿me entiendes? Ajá. Ay, Sí, qué sí, tierno, exacto, me decía, exacto, claro. ay, pobrecito, como si fuera tonto, ¿me entiendes? O sea, Sí. así lo Y pienso que yo. muere al final. Sí, también. pero yo creo que es La importante... tragedia para nada, no le dan ningún sentido de tragedia. Cuenta los hechos de que una chica ha sido maltratada, de que, o sea, lo cuenta No, como pues si se fuese cuenta- cualquier cosa. No, pero no tiene que decir explícitamente, ¿me entiendes? O sea, no tiene que decir, ah, me dio pena o, ay, Claro. pobrecita, ¿me entiendes? Pero Es que- el lenguaje que utiliza para contar, o sea, para hacer bromitas entre ahí, ¿no? Para minimizar con que la estupidez de la historia, ¿no? O sea, Ok, tal vez no haya pensado, pucha, esto es una tragedia que claro. me hizo sentir tan mal, pero es como que hubo esa persona que le pasó algo bien triste. Y creo que también ayuda que no sepamos mucho el narrador y tengamos que inferir un montón de cosas. Sabemos que está en el barrio, pero no tenemos la menor idea cómo se llama, ni quién es, ni cómo se viste, ni cómo se llama. Entonces, el no saber también hace que la historia tenga diferentes, ¿no?, vías. O sea, quién es, no le cae bien, por qué nos narra de esa manera. Y como solo tenemos una perspectiva, o sea, estamos solo viéndolo detrás de solo una persona que lo conoce a distancia. ¿Qué tan diferente hubiera sido la historia si Lo el contaba narrador... él mismo. No, Sí, si el sí. narrador hubiera Como sido dijiste, ese es el un caso. sambo también. Claro, hubiera ¿No? sido tan diferente, sí. Hubiera Si sido- lo hubieran dado con desprecio. O si lo hubiera contado al revés, como que alguien, ¿no? Billy Mulligan mismo, ¿me entiendes? Claro. ¿No? Hubiera sido muy diferente. Perdón, creo que ya no estamos... Sí. No. Bueno, interpreta el final del cuento. ¿Cuál es la función del colofón en la narración? ¿Del qué? El colofón en la narración. Yo creo que es como una pequeña parte de, como para dar la moraleja de la historia. Claro, Ujú, sí. para enfatizar. Eso Bueno, dice la a verdad. también este autor tiene que, todos tienen que terminar mal. No, Pues, era la manera de Pero decir, yo creo bueno, que es hasta como ella una forma de, terminó mal. también, aparte de lo de los estatus sociales y de que querer forzar algo de esa manera, de querer ser una persona que no eres, al final te puede traer desgracias. Aparte de eso, yo también creo que es que cada uno recibe lo que da. O sea, Keka discrimina A a Bobby Roberto, sí, a Sí. Bobby. Le discrimina y como que eso le hace cambiar. Luego, y luego, el chico este, Billy, como que pega y maltrata a la chica Keka, y luego la vida en sí, como que... hace que él le insulte a ella. No, la vida como... Porque dice aquí, le salió el lunar maligno en el pescuezo, diciendo como que tiene cáncer y que probablemente muera, y la vida en sí, como que siempre va a haber justicia y la vida le va a matar a él. O sea, es como un... Círculo. círculo, sí. sí. Y también la idea de que no te puedes... Ay, no, Círculo cerrado. Ya, lo que tú habías dicho, me parece que estás algo frustrada con cómo todos terminan mal, Sí, pero ojo. tiene mucho sentido en esta historia, porque ambos personajes, no es como que solo todos tienen que ser mal, pero ambos personajes buscan la misma cosa, Sí. y el hecho de que busquen la misma cosa, y esa cosa sea algo tan... Rebuscado, sí. no sé, forzado, no, algo tan irrealista, no, que la moraleja se aplica para ambas. Pero yo creo La que lo historia- que intenta Después María voy conseguir... yo. Ya dije. Yo creo que lo que intenta conseguir... Ya. Solo Tú una- y voy yo, después María voy yo. La historia podría seguir a Keka y tener la misma moraleja. Ujú, sí. Sí. Ya, vas tú. Sí, yo creo que lo que él intenta conseguir no es que sea surrealista y sea forzoso, porque cualquier persona puede tener el sueño de vivir una vida estadounidense, así. Su problema, lo que falla, es que se olvida de su descendencia, de lo que él de verdad es. Y cuando tú te olvidas de tu pasado, hay una quote que es súper famosa que es, sí, bueno, que en verdad no tiene nada que ver con lo que iba a decir, pero bueno. Pero que tú puedes tener sueños y tener objetivos en la vida y metas, pero siempre tienes que tener una pequeña parte como para tus antecedentes, para lo que tú eras, para recordar lo que tú eras, Ya. porque si no, es lo que pasó aquí. Claro. Tipo, sus objetivos no es que sean surrealistas ni forzosos, es el hecho de que él quiera cambiar totalmente todo lo que su familia ha sido, todo lo que él es,
Y ahí es cuando empieza el problema. Y creo que viene el tema, el tema que se me ocurrió fue la conexión a lo del desarraigo en la nieta del señor Lin, que está pasando lo opuesto, como que en ese sentido ellos trataron de como que sacar sus raíces y llevarlas a otro lado y se dieron cuenta que no podían como plantarlas porque, o sea, no era la misma, no es que no sea la misma tierra, pero es difícil, ¿no? O sea, sacar su identidad y decir, quiero que sea esta y me voy a comportar tal como cual. Y fue un desarrollo que no pudo ser bien plantado y al final como que, o sea, crecieron porque pasaban los años, pero el árbol nunca estuvo estable y al final claramente, ¿no? Terminó muriendo joven y temprano y de una manera trágica, porque no es que, o sea, porque simplemente no estaba bien planteada, bien seguro de tú misma, con valores que estaban adquiridos en tu cultura. Ya basta. Pero no se sabe si el señor Lin muere. Ya, entonces, Ya, claro. No sé. Tienes razón, dale tú. Quiero volver a lo que tú estás diciendo porque me parece que estás bien, muy bien, pero al mismo tiempo no estoy diciendo que querer cambiar de ¿cómo se dice? Clase social sea malo, obviamente no, eso es tener ambiciones, está bien, pero si en el camino a subir en esta escalera ¿no? pierdes tu identidad. Eso es lo que he dicho, Claro, que él quería cambiar, él no quería cambiar. Hasta se cambia el nombre. Claro. Que es lo más indicativo de... Él no quería cambiar sus identidad. objetivos, él quería cambiar directamente su identidad. Sí. Y eso, claro. No es como que Si solo... hubiese cambiado solo Claro, sus claro, objetivos, sí. teniendo su identidad y como haber aspirado a algo más, No Lo es como hubiese que salido quería... bien. El dueño este de pero la- él quería la primero panadería- cambiar su identidad para poder cambiar sus objetivos. No, y quería cambiar su identidad con cosas materialistas. Ya, listo, lo dije. Como ese panadero Cauide Morales. como él trabaja duro para su sueño, ¿no? Pero dentro de su... como Claro, sabe lo él que como es. él, Claro, ¿no? claro, No tiene es un que pequeño está espacio aspirando a ser para- otra persona, Claro, está es un aspirando a ser, contraste, es un y contraste. ser Sí. es successful. Y eso de ascender de clase es como secundario una vez que tú como que no te desarrollas dentro de tu propio... No, hasta parece que López tenía la idea de que o sea, ni siquiera quería subir la escalera, quería cambiar de identidad y de que la escalera, eso, ¿no? Sí, Vendría con eso, Con eso. claro, pero así no funciona. Muy bien, gracias chicos.